Entonces tenemos ahí los ángulos. Entonces, los ángulos es un elemento que tiene definición en dos ramas de la matemática. Primero, en geometría. En geometría se dice que un ángulo es un conjunto de puntos determinado por dos rayos o semirrectas que tienen el mismo punto extremo. Entonces, ¿a qué se refiere esta definición? ¿Sí? De puntos determinados por dos rayos o semirrectas que tienen el mismo punto extremo. En este caso, entonces, primero debemos de entender qué es un rayo, ¿verdad? En geometría, un rayo es, por decirlo así, la típica flecha que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces, esta flecha que coloqué aquí, este es un rayo. Ahora, ese rayo está compuesto por dos puntos principalmente, ¿verdad? Entonces, su punto inicial y el punto en que finaliza. Entonces, dice que es un conjunto de puntos determinado por dos rayos que tienen el mismo punto extremo. El punto extremo es en el que inicia. Entonces, eso quiere decir de que hay dos rayos que inician en el mismo punto. Entonces, cuando dos rayos inician en el mismo punto extremo, entonces en geometría se reconoce esto como un ángulo. ¿Sí? Entonces, este es un ángulo, ya que ahí hay dos rayos iniciando en el mismo punto. Eso es lo que dice la definición en geometría. En trigonometría, miren, dice que el ángulo es una rotación de una semirrecta sobre su origen. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la definición en geometría y la definición en trigonometría? En geometría se entiende como dos rayos diferentes, ¿verdad? Que están unidos en el mismo punto extremo. En trigonometría se entiende como la misma semirrecta, pero que tuvo una posición inicial, tuvo una rotación y entonces ahora está en otro lugar. Entonces esa rotación dio origen a un ángulo. O sea que se está hablando de la misma semirrecta, pero colocada en una posición diferente. Entonces dice que la posición inicial en donde está esa semirrecta, entonces recibe el nombre de lado inicial. Y la posición final a la que va a llegar esa semirrecta va a recibir el nombre de lado final. Entonces ahí observa un mismo concepto, ángulo, pero expresado ahí sí que con dos definiciones diferentes de acuerdo a geometría y trigonometría. Entonces aquí observamos un ángulo, ¿sí? Entonces principalmente va a tener tres partes. El lado inicial, ¿verdad? Lado inicial, este será el lado final. El punto que observamos ahí, como ustedes pueden ver, ese es el vértice, ¿sí? Este es el vértice, y la abertura como tal que se forma ahí entre esos dos lados, este es el ángulo. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda acá respecto a esas dos definiciones. No, profe. Entonces estamos ahí, chicos. ¿Me confirman, por favor, si ya copiaron para poder avanzar a la siguiente diapositiva?
Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar. Bueno, entonces, ahora vamos a ver que un ángulo se puede representar en un plano cartesiano. El plano cartesiano, ¿sí? Lo identificamos como esa cruz, ¿verdad? Y al momento de estar el plano cartesiano, entonces este divide ese espacio en 4 secciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. A cada una de esas secciones, estas reciben el nombre de cuadrantes. Yo acá los coloqué con números normales, pero normalmente estos se suelen identificar con números romanos. Entonces, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, en ese orden. Bueno, entonces, debemos de saber de que ya hablando del plano cartesiano, entonces los ángulos se van a definir como en posición normal. ¿Y qué es o qué significa que un ángulo esté en posición normal? El hecho de decir que un ángulo está en posición normal, esto significa que su lado inicial está en el eje X positivo. Eso significa que un ángulo esté en posición normal. Y recordemos que el eje X es la línea horizontal. Y el positivo específicamente está a la derecha. Entonces, cuando un ángulo inicia en el eje X positivo, se dice que el ángulo está en posición normal. Bueno, entonces miren, acá tenemos 4 ángulos graficados y todos estos están en posición normal. Miren, pueden observar que todo su lado inicial está en el eje X positivo. Bueno, y de esta forma entonces es que se parte también con el hecho de representar gráficamente un ángulo, trazando su lado inicial en el eje X positivo. Entonces ahora tenemos ahí nosotros dos y decimos ahí, dependiendo de en dónde se encuentre el lado final, así vamos a decir que se encuentra el ángulo. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, si yo digo que mi ángulo está en el cuarto cuadrante, esto significa que el lado final de ese ángulo está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces vamos a... El cuadrante del ángulo depende del lado final. ¿Sí? En donde esté el lado final, en ese cuadrante, entonces vamos a definir a ese ángulo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, este es el lado final. Y está en el cuadrante 1. Entonces, este es un ángulo del cuadrante 1. El siguiente, su lado final, está en el cuadrante 2. Entonces, es un ángulo del cuadrante 2. Este es un ángulo del cuadrante 3. Y este es un ángulo del cuadrante 4. Entonces, ahí tenemos esos diferentes ángulos. No sé si hay alguna duda acá respecto a esta información.
Muy bien, chicos. Yo creo que ya es tiempo suficiente. Ya me imagino que ya lo copiaron, entonces vamos a avanzar. Entonces, lo siguiente es que nosotros podemos tener ángulos positivos o ángulos negativos. El hecho de que un ángulo sea positivo o negativo depende de cómo se mueve este en el plano cartesiano. Entonces, para esto, para nosotros decir si un ángulo es positivo o negativo, nos vamos a basar al movimiento de las agujas del reloj, ¿sí? Ustedes saben pues que el reloj tiene este movimiento, ¿no? Ese sentido. Podríamos decir que se mueve, por decirlo así, a la derecha. Podríamos decirlo así. O hacia abajo. Bueno, tiene ese sentido. Entonces, dice que un ángulo positivo es cuando este tiene una rotación contraria a las manecillas del reloj. Entonces, acá en esta primera imagen podemos observar un ángulo positivo. Miren, va en contra del movimiento de las aguas. Entonces, vamos ahí. No sé si me comprenden ahí la idea de por qué es positivo. Ahora, la otra situación es cuando los ángulos son negativos. Entonces, un ángulo es negativo cuando su rotación es a favor de la manecilla del reloj. Eso significa que se mueve de la misma manera. Entonces, miren, siempre, ¿verdad? Desde el lado inicial. Entonces, este otro ángulo, ese es un ángulo negativo. Muy bien. Entonces, pregunto nuevamente, no sé si hay alguna duda respecto a lo que hemos hablado hasta el momento. Si no la hay, entonces vamos a pasar ahora a ver el trazo de ángulos, utilizando el plano cartesiano. Entonces, voy a pasar a otra pantalla para poder hacer ese. Muy bien. Entonces, acá voy a pedir de su colaboración para escribir qué ángulos vamos a graficar, ¿verdad? De ese así. Vamos a graficar 4 ángulos, 2 positivos y 2 negativos. Entonces, el primero debe de ir de 0 a 180 grados. Entonces, alguien que me diga un número, por favor. 30. 90. 30. 30 grados. Ahí tenemos uno. Otro, ahora, el otro positivo debe de ser mayor a 180. 240. 240. Bien, muchas gracias. Ahora vamos con los negativos. Entonces, siempre el primero de 0 a 180. 100. 100. Muy bien, menos 100 grados. Y ahora uno mayor a 180. 200. 200. Muy bien. Entonces vamos a graficar. Lo primero que vamos a hacer para poder graficar nuestro ángulo es colocar nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Ya que sobre este nos vamos a estar pasando. Entonces, una vez que ya colocamos nuestro plano cartesiano, entonces vamos a trazar
nuestro lado inicial. Recuerden que nuestro lado inicial, para que el ángulo esté en posición normal, debe de ir en el eje X positivo. Independientemente si el ángulo es positivo o es negativo, su lado inicial siempre va a ser el mismo. La cuestión es cómo va a ir el movimiento de esa semirrecta, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Vamos a colocar ahí el transportador y algo muy importante. Como ahorita pues nos estamos basando ahí a el plano cartesiano, entonces debemos de tomar en cuenta. Aquí ustedes están observando un transportador de 180 grados. Normalmente hay muchos que con este tipo de transportador trabajan. Si ustedes tienen uno completo, que ya es de 360, pues mucho mejor, ¿verdad? Eso les va a ayudar, pero igual voy a explicar con este de 180. Bueno, entonces, miren, tenemos ahí lo siguiente. Como ya dije, entonces este tiene acá un 0 en este lado y acá va a tener el 180. Entonces debemos de fijarnos que el 0 y el 180 deben de coincidir con la línea horizontal del plano cartesiano y la línea vertical debe de coincidir con los 90 grados. Esto es entonces para que nuestro transportador esté colocado correctamente. Entonces, una vez que ya lo colocamos correctamente, entonces vamos a medir nuestro ángulo. El primero, como son positivos, entonces comenzamos a medir hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, en este caso, nuestro ángulo es de 30 grados. Entonces ahí estaría, de 30 grados. Bueno, entonces tenemos acá, miren. Este. Hacemos una marca ahí. ¿Sí? Hacemos una marca y entonces podemos retirar el transportador. Una vez ya hecha la marca, entonces ya solo nos queda entonces trazar desde el centro hasta esa marca. Entonces ahí, del centro del plano cartesiano a la marca que colocamos. Entonces ahí está, le colocamos ahí el sentido y por último vamos a marcar el ángulo. ¿Cómo marcamos este ángulo? Lo hacemos ahí desde el lado inicial hasta el lado final y ahí en el lado final le colocamos una flechita. Eso indica que así va el movimiento de ese ángulo. Y por último le colocamos la magnitud, ¿verdad? Que es 30 grados. No sé si hay alguna duda ahí. No, profe. Entonces vamos a ver ahí.
Vamos a hacer el siguiente. Entonces, partimos ahí, del lado inicial. Entonces, miren, ahora, como ustedes pueden observar, ahora, el otro ángulo, como se pasa de los 180 grados, ¿sí? Que es lo que yo tengo en mi transportador. Entonces, si yo solamente lo coloco ahí, no voy a poder graficar ese ángulo de 240 grados porque no me alcanza el transportador. En el caso del de 360, pues solamente se coloca y ahí va a tener la magnitud, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos el de 180, entonces lo que debemos de hacer es, mire, como este se pasa de los 180, entonces primero le restamos los 180 grados. Entonces ahí, 240 menos 180, esto nos da 60. Entonces es un ángulo de 60 grados el que vamos a graficar. Entonces ahora vamos a colocar nuestro transportador invertido, ¿sí? Vamos a colocar hacia abajo, siempre haciendo coincidir el 0 y el 180 con una mano. Entonces, miren, como acá nuestro sentido del ángulo viene en esta forma, ahí. Entonces, a partir de este lado es que voy a comenzar a contar esos 60 grados que voy a contar. Entonces aquí llego a los 60 grados, ahí está, 60 grados, y ahí hago la marca. Una vez ya hice la marca, entonces retiro el transportador para poder unir ahí el centro con esa marca. Pues para todo esto de preferencias utilizar regla, ¿verdad? En este caso, pues yo acá estoy utilizando una función que hace que la línea salga recta. Pero también se puede utilizar acá. Muy bien. Entonces ahí ya solo finalizo colocando ahí y el sentido. Y entonces ahí está graficado ese ángulo de 240 grados. Miren que el primer ángulo que graficamos, el de 30 grados, era un ángulo del primer cuadrante. Y este de 240 grados es un ángulo del tercer cuadrante. ¿Alguna duda acá con esa gráfica? No, profe. Entonces, ahí. Entonces tenemos allí, ahora vamos a hacer la gráfica de ángulo negativo. Entonces partimos ahí de nuestro lado inicial. Ahora el primero, este es menor a 180, entonces. Ahora, los ángulos negativos con el transportador de 180 grados, inicialmente se va a colocar así, hacia abajo. Ahora, si ustedes observan, este transportador tiene dos numeraciones, una exterior y una interior. En este caso, como vamos a comenzar a contar de aquí hacia abajo, entonces si se dan cuenta, en este transportador vamos a utilizar la numeración interna para poder ver ahí. Entonces ahí coloco en 100 grados, que estaría ahí.
En este sentido, pues hay que tener cuidado y no confundirnos, ¿verdad? Muchas veces suele suceder de que lo que hacen los alumnos es que se guían por la numeración que a veces está en el exterior. Entonces, por ejemplo, aquí dice 100 y vienen y ahí en donde está ese 100, ahí colocan la marca y entonces ahí no está el ángulo correcto, ¿verdad? Si ustedes ven la numeración ahí interior, ahí sería 80 grados. Entonces sí debemos de tener cuidado con ese aspecto. Bueno, entonces ahí hacemos nuestra marca y tiramos nuestro transportador y entonces trazo ahí. Y ahora, la proyección del ángulo entonces es a partir del lado inicial hacia abajo, miren, hacia acá. Y ahí le coloco que este es un ángulo de menos 100 grados. Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces, para dar tiempo ahí a que terminen de copiar ese ángulo, ahora voy a hacer el otro. Y con el negativo va a ser la misma situación. Aquí sin tomar en cuenta el 5, ¿verdad? Le resto los 180 grados. Entonces, 200 menos 180 nos va a dar 20, siempre negativo, ¿sí? Ahí, para esa resta no tomo en cuenta el signo que tiene el ángulo, porque esto solamente es que le estoy quitando los 180 grados de el transportador. Y entonces ahora voy a colocar mi transportador, pero en este caso hacia arriba, ¿sí? Y voy a comenzar a hacer, como mi movimiento va así, entonces voy a comenzar a contar desde este lado y deben de ser 20 grados los que voy a buscar ahí. Es ahí, en este caso, ahí está. Entonces ahí coloco la marca, quito el transportador y entonces 1, barra. Desde ahí, desde el centro, hacia acá. Y le coloco ahí la. Pues aquí ya solo le finalizo. Y le coloco que ahí hay menos 200 grados. No sé si hay alguna duda ahí. Entonces estamos... Entonces así estamos finalizando el día de hoy.